Bueno, chicas, es solamente un resumen porque la sesión no la grabamos, así que solo les voy a hacer un pequeño resumen de la sesión de hoy. Les decía que me ayudaba mucho profundizar la lectura de este día lunes, ¿no? Que es la de Marcos 9, versículos 14 hasta el 29, más o menos. Ahí, disculpen la precisión. Y entonces me gustaba mucho porque justamente el lema que me daba Jesús esta mañana es la fuerza o el poder que tienen la oración y ayunar del mal. Entonces, esa es la invitación central que tengo para ustedes. Creer en la fuerza y el poder que nos dan la oración y ayunar del mal. Y entonces les decía que me he acordado mucho del templo expiatorio allá en Guadalajara. Aquí me han dicho que también hay un expiatorio. Yo, ahí me disculpan, soy muy ignorante, no sé si en mi país hay expiatorios. Yo recuerdo mucho el de Guadalajara porque es un templo grandísimo, alto, hermoso, y todo está hecho con arquitectura gótica. Ustedes se acuerdan que lo gótico es puntudo, o sea, todas las estructuras, las torres, todo termina en punta. Y el sentido de la arquitectura gótica es que simboliza dos manos que están elevadas al cielo haciendo oración, así como esto, ¿no? Entonces terminan en punta como dos manos que se están elevando continuamente a Dios en oración. Y entonces lo bonito de los templos expiatorios es que Jesús Eucaristía está expuesto las 24 horas del día, como una continua oración ofrecida al Padre. Y entonces les contaba que en el templo en Guadalajara, además de que Jesús está expuesto en la nave central del templo, hay una capillita lateral chiquita que día y noche uno puede pasar por esa capilla. Está con una reja, en la reja detrás está Jesús Eucaristía expuesto y hay una pequeña banquita donde a lo largo de todo el día y toda la noche pasan borrachos, gente loca, gente que está bien, gente sana, gente enferma, de todo, todo hijo de vecino pasa por ahí y Jesús Eucaristía expuesto, pasando su amor, su bondad, su gracia, ¿no? Y entonces a mí se me hacía muy bonito eso, recordar eso esta mañana porque me remitía que eso es la oración, o sea, cuando ustedes y yo oramos, es como si nos pusiéramos ahí dentro de Jesús en esa patena y en esa custodia y eleváramos nuestra oración al Padre por la salvación de este mundo. Y hay una frase de Pío XII que dice, nunca meditaremos suficientemente cómo la salvación de muchos depende de la oración y los sacrificios de unos pocos. Y entonces, pues, esa era la invitación central. O sea, date cuenta que cuando tú oras, no es cualquier cosa la que estás haciendo. Te estás uniendo a la entrega de Jesús por el bien de este mundo, por la salvación de este mundo. Por lo tanto, ora más. O sea, como date tiempo para orar, date tiempo para comulgar con Jesús, date tiempo para estar con Él y unirte a su deseo de salvar esta humanidad. Les decía que pues acabo de leer, pues 3 días para acá están saliendo noticias en CNN y en muchos lugares que parece que está a punto de explotar la Tercera Guerra Mundial. Y hoy, pues me mandan un video diciendo que ahorita Rusia mandó invadir varias ciudades de Ucrania y Estados Unidos, muchísimo ejército que tiene ahí en Ucrania, mejor dicho, Rusia contra Estados Unidos, que mi Dios nos agarre a todos, ¿no? Y entonces para mí qué bonito si ustedes y yo creyéramos en el poder que tenemos cuando oramos. O sea, que ustedes y yo podemos unirnos a Jesús y pedir, no solo pedir, pero dar lo mejor de nosotras para que la paz, la alegría, la concordia, el bien pueda actuar en medio de este mundo. Esa es la fuerza de la oración, la capacidad de vencer el mal a fuerza de bien. Y entonces me venía ahí el evangelio del día de hoy, que es el evangelio donde dice que Jesús estaba con los 3 discípulos allá en el monte Tabor, que estaba en la plena transfiguración. Cuando bajó, los otros 9 discípulos se encontraban con una cantidad de gente alrededor de ellos, un escándalo ahí, y ellos intentando sanar a un muchacho que estaba ahí pues con un demonio, y el papá del muchacho, cuando Jesús llega, dice, ¿qué está pasando aquí? Y dice, Señor, le he dicho a tus discípulos que por favor me ayuden con mi hijo porque está endemoniado, pero no han podido sacar el demonio.
demonio. Y entonces dice Jesús, ay, gente malvada, ¿hasta cuándo la voy a tener que soportar, no? Y todavía el padre del niño le dice, si tú puedes, haz algo por nosotros. Y Jesús contesta así con dos piedras en la mano, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y entonces me encantaba como esa lógica tan bonita de Jesús, que va en la misma óptica de la oración. Todo es posible para el que cree. Después de que pasa toda la escena y Jesús, bueno, logra liberar a este muchacho de ese demonio tan terrible, los discípulos le preguntan aparte, cuando ya estaban en la casa para evitar otro oso, otro ridículo comunitario ahí enfrente de la gente, le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos sacar ese demonio, no? Y entonces dice, hay demonios que solo se sacan con la oración y el ayuno. Y el demonio en el fondo está hablando, hay acciones del mal en el corazón del hombre que solo se sacan a punta de oración y de ayunar del mal. No hay otra manera. Y entonces, pues me detenía un poquito en ese demonio, en ese espíritu impuro del que habla el Evangelio de hoy, porque tiene que ver con la acción del mal en el corazón de toda la humanidad, incluido el mío y a lo mejor el de ustedes, ¿no? Y entonces había varias características de este demonio. Primero, es un espíritu mudo. Y Jesús le añade, no solo es mudo, es sordo, ¿no? Y entonces ahí está la primera manifestación del mal, cuando el mal nos impide orar. Es mudo para hablar a Dios, es mudo para hablar al hermano y está sordo para escuchar la palabra de Dios. Ahí empieza a actuar el mal. Cuando nos hacemos sordos a la voz de Dios y empezamos a escuchar otras voces, cuando nos hacemos mudos a hablar con Dios y empezamos a hablar con otros, con nosotros mismos, con nuestros males, con nuestros enojos, con nuestras rabias, cuando empezamos ahí, el mal empieza a agarrar fuerza en nuestro interior y empieza a poseer nuestro interior, a ganar espacio, ¿no? Y entonces es muy fuerte porque dice que entonces este espíritu derrumbaba al muchacho. Y cuando ustedes y yo estamos en esa actitud de cerrar los oídos y la boca para hablar con Dios, nos empezamos a derrumbar. Y no es que nos derrumbemos a lo mejor sencillamente porque nos caigamos físicamente, sino que se derrumba nuestra esperanza con bastante facilidad. Yo recuerdo que cuando veía las noticias en el 2020 que estuve en mi casa, yo veía las noticias diario, mis papás no ven noticias, a ellos les cuesta mucho porque pues a veces tanta cosa tan negativa y ellos prefieren no ver noticias. Yo veía noticias diario en la noche porque pues quería saber cómo iba lo de la pandemia y esas, pues como estábamos en inicios. Y yo me acuerdo que veía las noticias de tantas muertes en Italia, en España, y se me escurrían las lágrimas, se me escurrían y empezó toda esa onda de violencia, todas esas manifestaciones antirracistas, bueno, todas esas personas tumbando monumentos. Yo me acuerdo que veía esas noticias y se me derrumbaba la esperanza y decía, Señor mío, ¿qué vamos a hacer en este mundo? ¿Qué vamos a hacer? Y es eso, cuando el mal empieza a tener espacio, cuando el temor, cuando le dejamos huequitos para que empiece a ocupar lugar en nosotros, nos derrumba la esperanza. Nos derrumba la esperanza. Y con la esperanza derrumbada ya no podemos hacer nada. Entonces dice que este espíritu malo lo hacía caer, lo desalentaba, lo tumbaba. Y entonces empieza una tercera manifestación del mal. Y es que empieza a salirle espuma por la boca. Eso es terrible. Yo les decía esta tarde que hay días en que uno parece que le sale espuma negra por la boca. Basta que le toquen el callo y uno empieza a decir una sarta de frases inadecuadas, de cosas inadecuadas, de palabras inadecuadas. Y aunque no las diga, empieza a tener unos pensamientos que uno dice, Dios mío, qué cosa tan horrible. Parece que yo no hiciera oración, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el mal va empezando a anidarse en el corazón, ya se nota por la boca. Lo que dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón abunda la alegría de Jesús, por la boca saldrá Jesús. Pero cuando sale espuma por la boca es porque por dentro no está la alegría de Jesús, ¿no? Entonces yo les invitaría como a eso, Señor, ¿qué es lo que me sale espontáneamente por la boca? Les contaba que a veces uno va en el metro, le pisan la pobre bota, la pobre bota nueva, yo con mi bota nueva que me ha regalado mi hermana, y una señora pasó su zapato y me lo restregó, encima me dañó la bota porque quedó toda rayada con el zapato de ella, yo no, Dios mío, y uno empieza a echar espuma por la boca, y el Señor dice,
pues todas esas son manifestaciones de que el mal está empezando a actuar en ti. Las quejas, las criticaderas, los enojos que salen a veces con malas frases, las exigencias, bueno, todas esas cosas que son mal hablar, son esa espuma que saca el mal en nuestro interior, de nuestro interior y nos hace manifestarlo mal en nuestro exterior, ¿no? Y lo último, dice que rechinan los dientes, entonces basta que nos digan algo para que uno le empiezan a rechinar los dientes por dentro y uno dice, Santísima Virgen, todas esas son manifestaciones de que el mal, de que ese mal, de que habla del mal espíritu, de que el mal empiece a esté agarrando espacio en nuestra vida. Y lo último es que viene la parálisis, entonces es cuando uno ve, evalúa, critica, dice, no, qué cosa tan horrible, pero no hace nada, o sea, que finalmente uno sigue en esa misma óptica. Y entonces me encanta porque Jesús, justamente en ese contexto, es donde dice que ese tipo de males solo se vencen con la oración y el ayuno. Ora y ayuna del mal. Y entonces me venía una cita esta mañana de Romanos 12:21, y es cuando San Pablo les dice a los romanos, ustedes no se dejen vencer por el mal, al contrario, venzan el mal a fuerza de bien. Tú quieres vencer a ese mal que aparece en tu interior, a ese mal espíritu que aparece a veces también desde el exterior, en el hermano que tienes al lado. ¿Quieres vencerlo? Pues únete a la cadena del bien. Y entonces yo creo que hay dos dinámicas en la vida, dos posibilidades. Hay una espiral del bien y una espiral del mal. Y uno a veces cree que hace mucho con decir, por ejemplo, uy, no, esa vecina, sí, esa casa tan desordenada que tiene y se la pasa en la ventana mirando a los vecinos para criticarlos, qué cosa tan horrible. Uno cree que hace mucho criticando a la vecina porque la vecina se la pasa chismoseando. Estoy diciendo una bobada, ¿no? Pero como que uno cree que hace mucho pensando un poco mal del otro porque es que no da testimonio, porque... Y resulta que cuando hacemos eso, realmente nos estamos uniendo a la espiral del mal. Nunca el mal fue vencido con mal. Cuando tienes un problema en la casa, una situación difícil, y en lugar de poner una óptica de fe, te pones a lamentarte por esa situación difícil, a criticar a tu esposo por su manera de tomar decisiones, a enojarte con tu hijo porque ya ni llama, a enojarte con tu nuera porque es que ni siquiera tiene cuidados a los niños, lo que sea. Cuando empiezas en esa óptica, te estás uniendo a la espiral del mal. Y nunca, cuando uno está unido a la espiral del mal, puede vencer el mal. No puede, no puede. Y entonces Jesús dice una lógica distinta. Cuando veas una espiral del mal muy fuerte en tu esposo, en tu casa, en tu hijo, en tu mundo, en tu ciudad, en tu comunidad, lejos de escandalizarte y empezar a seguir con el escándalo, la criticadera, la quejadera y las cosas que no funcionan, únete a la espiral del bien. ¿Y eso cómo? Ora. Ora por esa situación que no aceptas. Ora por esa persona que sientes que está funcionando mal. Ora por tu hijo que ya ni se acuerda de ti, el desagradecido cuando has hecho tanto por él. Ora, porque cuando oras estás uniéndote al espiral del bien. Y el espiral del bien vence el mal. Entonces yo creo que esa es la invitación esencial para este día. Tú, cuando estés en tu vida cotidiana y empiezas a ver que aparece esa influencia del mal en ti o en los demás, jamás funciones desde la lógica del mal, desde la lógica de la queja. Siempre utiliza la lógica del bien. Ora, únete a tu Dios, entrégate a tu Dios. Ayuna de mal, ayuna de quejarte, ayuna de sentimientos inadecuados, ayuna de pensamientos inadecuados, ayuna del mal y empezarás a ver el espiral del bien y la realidad se empezará a transformar. Yo creo que ustedes y yo no hacemos mucho bien en este mundo tanto por las cosas externas que hagamos. Externamente, ¿yo qué hago? Pues predico en distintos grupos, preparo pautas, charlas, intento ser fiel, estoy acompañando a las misioneras de Centroamérica, hago lo que puedo, intento amar, intento ser paciente, amable, responsable, pero eso, cuando vences el mal dentro de ti, estás haciendo un gran bien en este mundo, porque estás desactivando aquello que le está haciendo daño a muchas personas.
Hoy una señora me escribía por estas pautas que escribía anoche sobre este niño endemoniado y su papá rogándole a Jesús por él. Decía, esta era la palabra que necesitaba hoy. Mi hija está consumiendo drogas, tiene 16 años, nos está arrastrando por una cadena de mal y de tristeza que no podemos cargar. Yo me pregunto, ¿en qué momento empecé a ser tan mala madre? ¿En qué momento fallé? Y entonces decía, te pido oración por mi hija, ¿no? Y entonces para mí ha sido como muy fuerte eso este día, o sea, Señor, recuerda a esta mujer, recuerda a su hija, recuerda a las niñas menores que tiene esta pobre mujer para la cual la hija mayor está siendo un pésimo ejemplo. Señor, no me dejes pensar mal de esa muchacha, regálame orar por ella para que esa espiral del bien transforme esa realidad. Es verdad que tenemos que hacer cosas a nivel humano, a nivel psicológico, a nivel de diálogo, de herramientas, es verdad, o sea, el mal no se vence solamente con oración y también, pero es verdad que hay que hacer caminos humanos. De hecho, los discípulos ahí tenían su estrategia y que el maestro ponía así la mano, o sea, está intentando sacar eso. Es verdad que se necesita un camino humano, diálogo, comprensión, herramientas, terapia, psicología, pero hay lugares donde no es solo cuestiones humanas lo que nos afecta. No es solo que haya valores antihumanos, no es solo que haya una sociedad que está corrompida, es que está el mal actuando y al mal se vence solo con acción del bien. El Señor necesita santos, personas que nos peguemos a Él y con Él estemos dispuestas a trabajar por el bien, a trabajar el bien en nuestro propio interior, a no darle espacio al mal y permitir que el Señor pueda reinar desde nuestro interior y manifestarse a los demás, no solo por lo que hacemos, cuanto por lo que somos. Entonces, pues únete, porque Él te ve como santa y es lo que espera de ti. Entonces, ese extremo que tengas que hacer ahí en la casa, cuidando a tu mamá, ese extremo cuidando ahí a tu hijo, a tu nieto, ese extremo ahí que tienes que vivir cada día, vívelo desde el amor, desde la entrega a Jesús, y eso es espiral del bien que vencerá el mal a fuerza de bien. Pues que el Señor las bendiga, las haga santas y uniéndonos a Él podamos combatir el mal que ataca el corazón de este mundo. Y pues que el Señor pueda hacernos colaboradoras suyas, parte de su ejército que hace el bien y parte de esas personas que de su mano intentamos vencer el mal a fuerza de bien. Que el Señor las bendiga. Un abrazote